Padre, te damos gracias por esta enseñanza el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para aprender más y más de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, el título es ¿Los hombres se pueden embarazar? Así se llama. ¿Los hombres se pueden embarazar? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí se pueden embarazar? Bueno, vamos a leer Juan 16, 21. Dice: la mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ok, vamos a entrar al tema y entro con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el parto? ¿Quién me puede decir qué es el parto? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es el parto? Como médico no me aguanté las ganas de poner una explicación más amplia. El parto es el momento en el que se produce el nacimiento del bebé mediante su salida del útero materno. Tiene lugar cuando se cumplen 9 meses de gestación, aunque puede producirse de manera prematura. El parto empieza cuando aparecen contracciones uterinas de manera irregular y continuada, que van aumentando progresivamente, tanto en frecuencia como en intensidad. Después, el cuello uterino se vuelve más delgado y dilatado. Una vez que el cuello uterino ha dilatado 10 centímetros, la embarazada empieza a empujar hacia abajo hasta que nace el bebé. Por último, se expulsa la placenta, que es el órgano que suministra alimento y oxígeno al bebé durante el embarazo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, no sé cuántas de ustedes han tenido bebés por parto, porque hay por cesárea, ¿verdad? Por parto, no sé. Hay unas que me han platicado que dicen, no, yo no quiero anestesia, yo me la aviento así. Y a la hora de la hora, están llorando, ¿verdad? A la hora de la hora dicen, no, anestesia, por favor. Bueno, ahí se las dejo. Muy bien. Vamos a leer ahora primero los Corintios 12:8 en adelante. A ver, Nisi, ayúdame por favor. Yo voy a leer el 8 y todos ustedes con Nisi en voz fuerte leen el 9. Dice el 8 así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ustedes el 9. 1, 2, 3. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ustedes el 11, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, gracias, Nisi. Vámonos al verso, cabina, al verso 8, donde empezamos. Primero los Corintios 12:8, donde empezamos. Ahorita ahí está. Dice, a ver, todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, por el mismo. Ok, otra vez. 1, 2, 3. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ok, vamos a entrar ahora sí a la revelación. ¿Listos? Entramos a la revelación y entramos con una pregunta
sencilla, no es de mesa todavía. Esta es sencillita, sí. ¿Qué es el don o palabra de ciencia o de conocimiento? Si alguien te pregunta y te dicen, ¿cuál es la palabra de conocimiento? ¿O cuál es la palabra de ciencia? Es lo mismo, ciencia o conocimiento. Depende de la traducción de la Biblia. Si tú dices, ¿cuál es el don de ciencia? ¿Cuál es el don de conocimiento? A ver, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál será el don de ciencia? Ok, no, ok. Algunos le dieron muy cerca, medio le dieron. Ok, vamos a ver qué anoté aquí y si le quieren tomar fotos, es una explicación un poquito larguita, ¿sale? El don de ciencia o palabra de conocimiento es cuando el Señor hace que el hombre entienda las cosas en la forma en como Él las entiende. Repito, el don de ciencia o de conocimiento es cuando el Señor hace que el hombre entienda las cosas como Él las entiende. O sea, cuando a ti te cae algo de parte de Dios, Jorge, tú dices, ay, esto sé que viene de parte de Dios. Y tú no lo habías visto, tú no lo habías notado, tú dices, no, pero de repente te cae algo, te estás moviendo en el don de ciencia o conocimiento. ¿Sale? Sigo. La forma en la que Dios piensa manifestada a la mente del creyente, o sea, cuando una idea divina que se entiende en la mentalidad del creyente. Repito, la forma en la que Dios piensa cuando se manifiesta a la mente del creyente, eso es don de ciencia o conocimiento. Repito, cuando la forma en la que Dios piensa se manifiesta en mi mente, es que yo me estoy moviendo ¿en qué? O sea, cuando una idea divina que se entiende en la mentalidad del creyente, o sea, cuando me llega una idea divina, es cuando yo tengo el don de ciencia o conocimiento. Es una idea de Dios, algo que viene a mi mente, ese es el don o palabra de ciencia o conocimiento. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí? Es cuando yo empiezo a entender las cosas en la forma como Dios las ve o como Dios las entiende. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Ese es el don de qué? Ciencia. Sigo. El don de conocimiento no es un ejercicio mental, sino experimentar en mi entendimiento la certeza de la verdad de Cristo. El don de conocimiento o palabra de ciencia no es un ejercicio mental, o sea, no es tener conocimiento porque lo ejercito. No es, me aprendo versículos de la Biblia, no es eso. Es experimentar en mi entendimiento la certeza de la verdad de Cristo. Es cuando yo entiendo verdades divinas que vienen a mi entendimiento de parte de Dios. ¿Eso es qué? Don de ciencia o conocimiento. ¿No se les olvida? Porque al ratito se los voy a preguntar. ¿Sale? Ok. Ahora vámonos al otro. ¿Cuál es el don o palabra de sabiduría? No es que sea bien sabio la persona, no, eso no es. Para que ni siquiera lo intenten. ¿Qué es el don o palabra de sabiduría? Vamos a ver la respuesta que tengo aquí. El don de sabiduría es el saber. El don de sabiduría es el saber cómo debe ser mi comportamiento en cada situación, hecho o problema. Cuando yo estoy en una situación difícil, cuando tengo que resolver algo, cuando tengo un problema, ¿cuál es el don de sabiduría? Es saber cómo me tengo que comportar.
Ese es el don de ¿qué? De sabiduría. Pero no es todo. Lo voy a seguir explicando, porque esto es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Sigo. En otras palabras, el don de sabiduría viene para conocer cuál es el instante cuando tengo que actuar bajo la intención del Espíritu sobre algo que estoy viviendo en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en el ministerio, en lo corporativo o en cualquier situación. Repito, el don de sabiduría viene para conocer cuál es el instante cuando yo tengo que actuar, cuando Dios me dice que actúe. O sea, me viene un problema, me viene una situación, ¿y cuál es el don de sabiduría? El don de sabiduría es cuando Dios me dice, le tienes que hacer así. Pero cuando Dios me dice, le tienes que hacer así, no es para que yo me la piense y yo diga, bueno, pues voy a ver si le voy a hacer así dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de 6 meses. No, cuando Dios te dice, le tienes que hacer así, si no lo haces al instante que Dios te lo está mostrando, ¿qué pasa? El día que lo quieres hacer ya no funciona, ya no sirve, ya pasó el tiempo. Tú lo tienes que hacer en el momento. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces en el momento que Dios te lo está indicando, tú te estás moviendo en una palabra de sabiduría. Entonces, ¿cuál es la palabra de conocimiento o ciencia? Cuando una idea de Dios viene a mi mente. Dios me dice, mira, yo te pongo esta idea de parte mía en ti. Te la pongo, pum, me la pone. Y luego yo tengo que saber cuándo me tengo que mover. Entonces, yo tengo que esperar a que venga sobre mí la palabra de... Ya tengo la palabra de conocimiento. O sea, ya tengo la idea de Dios. O sea, mi mente ya entendió lo que tengo que hacer. Pero luego me viene una palabra de sabiduría y Dios me dice, ya, llegó el momento en que tienes que actuar. Hazlo. Yo puedo tener la palabra de conocimiento, pero si no me muevo en la palabra de sabiduría, ¿sirve de algo que yo tenga la palabra de conocimiento? Ahora, muchas veces nosotros no tenemos la palabra de conocimiento, sino que percibimos que hay algo que tenemos que hacer de parte de Dios. Pero si tú no tienes clara la idea de Dios en tu mente y tú percibes que hay algo que hacer, espérate porque la vas a regar. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso muchos se avientan y hacen cosas porque no tienen la palabra de conocimiento. Entonces, ¿cuál es el don o palabra de conocimiento? ¿Cuál es el don o palabra de conocimiento? Una idea de Dios, una idea divina que viene a mi mente. O sea, yo sé que esto viene de parte de Dios. ¿Y cuál es la palabra de sabiduría? ¿Cómo voy a llevar eso que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer? O sea, ¿cómo tengo que proceder? O sea, si me tengo que asociar, si no me tengo que asociar, con quién me tengo que asociar, si lo tengo que hacer solo, cuándo lo tengo que hacer. Todo eso es la palabra de sabiduría. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Una palabra de Dios solo puede hacer avanzar si el que la oye y la ejecuta tiene su naturaleza. Otra vez. Una palabra de Dios solo puede avanzar en mi vida si la persona que la oye y la persona que la ejecuta tiene su naturaleza. La persona que la oye se llama, ¿cómo dijimos? El que oye la palabra de Dios, ¿cómo dijimos?
Palabra de conocimiento. Y el que la ejecuta, sabiduría, chavos. Pónganse abusados. Ay, les voy a dar un bibliazo Thompson con pasta dura para que me despierten. Ok, entonces, una palabra de Dios solo puede avanzar si el que la oye, o sea, realmente el que la oye, una palabra de Dios es quien tiene ¿qué? Don de o palabra de conocimiento. Y la ejecuta. O sea, ¿cómo tiene que proceder? Se llama palabra de. Solamente puede avanzar si el que tiene la palabra de ciencia o de sabiduría tiene su naturaleza. Si nosotros no tenemos la naturaleza divina, no vamos a poder avanzar ¿en qué? En la palabra que Dios nos está dando. ¿Sale? Ok. Primer pregunta de mesa. ¿Listos? ¿Nuestro fundamento en Cristo es la Biblia? Corre tiempo. La respuesta es, ¿nuestro fundamento en Cristo es la Biblia? La respuesta es no. Nuestro fundamento es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. ¿Cuál es nuestro fundamento? Cristo en nosotros. Ese es nuestro fundamento, es Cristo en nosotros. Todos respondieron bien. La mesa de Mr. Henderson lo dijo increíblemente bien. Felicidades. Muy bien, seguimos. Segunda los Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don ¿qué? Gracias a Dios por su don ¿qué? Inefable. Pregunta de botana rápido. ¿Qué significa la palabra inefable? ¿Qué significa la palabra inefable? Inexplicable, que no falla. Acá. Que no se puede explicar con palabras. Esa es la respuesta correcta. Que no se puede explicar con palabras. Significa indecible. Y se utiliza para referirse a aquello que no puede explicarse con palabras. Entonces, algo inefable es algo que no hay manera de ¿qué? De explicarlo con ¿qué? Con palabras. Entonces, Pablo dijo que Dios les mostró cosas que eran inefables de decir. Algo inefable es algo que Dios nos habla y no podemos decirlo con palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios te dice algo o te muestra algo inefable, a mí hay cosas que Dios me habla para mí. O Dios te habla cosas para ti y no es que no las quieras decir, es que no encuentras palabras para decirlas. Y dices, ay, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque son únicamente para ti. Claro que sí. Porque si Dios se lo quiere decir a otros, Dios se los mostraría a ellos. Cabina, si me ponen la respuesta, por favor, que ya la di. No sé qué pasa allá en cabina. Ahí está. Dios se los mostrará. Ahora, sigo con esta misma lógica. Y lo que Dios nos muestre, ¿lo podemos decir? O sea, lo que Dios nos muestre, ¿lo podemos decir? ¿Cómo? Dependiendo, muy bien, acá le está dando con todo. Depende. ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Allá, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿De qué? No, sí, alguien habló acá. Acá, de que no sea algo inefable. O sea, algo que no puede explicarse con palabras. Sigo.
Todo lo que no es inefable, ¿lo podemos decir? Todo lo que no es inefable, ¿lo podemos decir? Sí, pero tendrá que ser en el don de conocimiento y de sabiduría. O sea, tienes que, tú también, cuando quieres compartir algo de parte de Dios, tienes que buscar los tiempos de Dios. ¿Para qué? Para darlo, tú poder transmitir una idea de Dios a las personas y en el tiempo de Dios. Por ejemplo, acabamos de terminar un curso, un seminario, unas pláticas con Fabián. Él usó el don de conocimiento, ¿para qué? Para transmitirnos las ideas de Dios a nuestra mente. Él fue un instrumento, ¿sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Y lo hizo cuando Dios le indicó. O sea, yo no le dije, hey Fabián, yo quiero que enseñes esto. Él llegó y sin que yo le dijera nada, él traía una palabra de Dios. Entonces él tuvo que moverse en el don de ciencia y en el don de sabiduría para poder transmitir las ideas de Dios en la estrategia para que nuestra mente y nuestro corazón pudiera recibir esos pensamientos de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es algo que estoy tratando de hacer yo ahorita. Estoy tratando de moverme en este don de conocimiento, en este don de sabiduría, para que todos podamos entender estas ideas de Dios, cómo funcionan. ¿Sale? Sigo. Entonces, todo esto que estoy diciendo lo voy a conectar más al ratito, ¿sale? Porque parece que estoy agarrando de aquí y de allá, pero lo vamos a juntar todo. Hechos 1:8, ya se la saben. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pregunta, ¿qué significa pero recibiréis poder? O sea, ¿qué significado tiene eso? ¿Qué significado tiene eso? Eso de recibiréis poder. Recibir conocimiento. ¿Qué significa eso? Pero recibiréis poder. ¿Qué se les ocurre? Eso significa que tiene que haber una actividad de generación de poder. Cuando dice recibiréis poder, nos está hablando de una actividad que tiene que ver con una generación de poder. Por ejemplo, para que nosotros tengamos aquí luz eléctrica, ¿qué se necesitó? Un instrumento, un aparato para generar este poder y que ese poder eléctrico pueda viajar y llegar con nosotros y darnos este beneficio. Entonces, recibiréis poder está hablando de una actividad que tiene que ver con una generación de poder. Nuestro énfasis es que ese poder no es algo que va a venir, sino que ya vino. Nos fue dado por su Espíritu, pero está en forma potencial en nosotros. Repito, ¿listos? Ese poder no es algo que va a venir. Cuando Él les dijo a los discípulos que se juntaran, que iba a venir poder, en ese tiempo todavía no llegaba, iba a venir, pero a nosotros ya nos llegó ese poder. Nos fue dado por su Espíritu y está en forma potencial. ¿En dónde? ¿En dónde está ese poder? En nosotros. Tú tienes que aprender, y es lo que vamos a hablar ahorita, cómo fluir en ese poder, cómo tiene que salir ese poder. ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos a necesitar tener ejercicios más contundentes en la vida de fe. ¿Se acuerdan que les hablé hace unos domingos acerca de los ejercicios espirituales? ¿Sí se acuerdan o no? Unos dicen,
Ya se les olvidó. No. Sí les hablé. ¿Hace cuántos domingos? ¿Como 4 domingos, más o menos? Ok. Hablamos de ejercicios espirituales. Entonces, ¿quién marca cuál es el ejercicio que nos corresponde hacer para activar ese poder? El Espíritu Santo, muy bien. ¿Quién marca cuál es el ejercicio que nos corresponde hacer para activar ese poder? ¿Quién lo marca? El Espíritu Santo, sí, pero ¿quién más? Cristo en nosotros a través del Espíritu. Muy bien, ¿quién más? Ok. Para eso Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es una, no es la única, es una de las formas de marcar el ritmo de nuestros ejercicios espirituales para activar ese poder y ser eficientes. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Las cartas que mandaba, que ahora nosotros le llamamos Nuevo Testamento o cartas neotestamentarias. ¿Qué son? ¿Qué son esas cartas? Son rutinas de ejercicios espirituales para poder nosotros ejercer y fluir ¿en qué? En ese poder que está dentro de nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Las cartas de los apóstoles o lo que nosotros enseñamos son rutinas. Cuando tú vas al gym, ¿quién es el que tiene que hacer el ejercicio? ¿Quién? Tú. Y ahí hay una persona que te puede entrenar o que te puede dar rutinas. Él no hace el ejercicio, él nada más te dice cómo hacerlo. Entonces, ¿quién es el que nos marca cómo hacer el ejercicio? Uno de los que nos marca son apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. También el Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, ¿para qué sirven los ministerios? Los ministerios de Efesios 4:11, ¿se acuerdan? Evangelistas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. ¿Para qué son? ¿Para qué son? Para enseñarnos las rutinas y que nosotros podamos fluir en el poder que está en nosotros. El poder que está en nosotros es un regalo de Dios. Ahí está en nosotros. ¿Sale? Ellos nada más o nosotros nada más les damos las rutinas. Si tú no quieres hacer la rutina, pues no la haces. Pero va a estar ahí algo que se llama Espíritu Santo y te va a estar inquietando y te va a estar diciendo, hey, estás mal, y tú te vas a lo mejor le echas la culpa al diablo, no, diablo, vete, pero no, es el Espíritu Santo que te está diciendo, hey, tienes que hacer eso. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, sigo. Entonces, el don de conocimiento o ciencia y don de sabiduría sirven en este sentido como un entrenador de parte de Dios. Ahorita los que respondieron y dijeron, el Espíritu Santo es el que va a hacer que fluya ese poder. Bueno, sí lo hace el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? Del don de ciencia y el don de sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿A través de quién? Del don de ciencia y el don de sabiduría. ¿Qué es lo que hace? Que ese poder que Dios puso en mí pueda ¿qué? Activarse. Porque ya está. Si ese poder que Dios te dio, que ya está en ti, no está activo, es porque no estás siguiendo las rutinas. ¿Sí? No, es que el entrenador no me enseña bien, este pastor que me pusiste aquí, es que este apóstol que trajiste. No, es que no es cosa de un ministerio, es una combinación
donde también el Espíritu Santo, a través del don de sabiduría y don de ciencia, en este sentido, te entrena también. ¿Sí me explico? O sea, haz de cuenta que tú cuando entras al gimnasio de Dios, tienes un montón de entrenadores ahí que están contigo. No es uno solo, es un montón de gente, de situaciones, de herramientas que están ahí, te están diciendo cómo hacerle para que ese poder que está en ti se active. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, aparte de pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, ¿quién más está? El Espíritu. ¿Y cómo está? ¿Cómo funciona? ¿A través de qué? ¿El don de qué? El don de ciencia. ¿Cuál es el don de ciencia? ¿Cuál es el don de ciencia? Cuando una idea de Dios viene ¿a dónde? A mi mente. Y a través del don de sabiduría. ¿Cuál es el don de sabiduría? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que operar con esa idea de Dios? ¿Y en qué momento lo tengo que hacer? Cuando yo hago todo eso, entonces el poder de Dios se activa. El poder de Dios ya está en ti. Yo no voy a orar por ti para que recibas el poder de Dios. A ver, pásenle ahorita y vamos a poner aceite y recibe el poder de Dios. Y hasta hablan así, le hacen así. No, ya lo tienes. Ya está en ti. ¿Sí me explico? Eso ya está. Ahora depende de qué tanto te dejes entrenar por los entrenadores. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Si te dice, a ver, mi amigo, usted va a caminar 10 minutos en la elíptica y te subes y nomás haces un minuto y te bajas y dices, ya hice los 10. Y luego vas y te dice, muy bien, hoy te va a tocar pecho y espalda, vas a hacer tantos ejercicios para pecho y tú a los minutos llegas y dices, ya hice pecho, ya hice espalda. ¿Tú crees que el entrenador no sabe que estás mintiendo? Y tú te vuelves a ver en el espejo y le haces, pues no, papá, o sea, estás igual de aguado, o sea, no. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo ¿qué? Las indicaciones, las rutinas de ¿qué? Del equipo de entrenadores que tiene. Ahí tienes pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, don de sabiduría, don de ciencia y otras más que vamos a ver, que están ahí para decirte al día así, espérate, no, y tú, no, yo ya sé cómo. Y luego sales, Señor, ¿dónde estás? Pues, ¿dónde? Allí en las rutinas, pero no te dejas. Porque tú crees que ya lo sabes y tú crees cómo vas a hacer las cosas en la vida y no funciona así. Sigo. El Espíritu tiene intenciones claras en nosotros, pero los ruidos, los bullicios, la religiosidad no permiten oír con claridad. O sea, ¿tú crees que el Espíritu Santo no sabe exactamente lo que tiene que hacer con tu vida? Él sabe claramente qué hacer con la vida de cada uno de nosotros. Pero los ruidos, los business, la chamba, la religiosidad, la enfermedad, un montón de cosas no nos dejan. Pregunta rapidita. ¿Las ideas de Dios para qué vienen a nuestras vidas? Ok, la respuesta es para edificar el cuerpo de Cristo, no para que vivamos una vida genial. O sea, tenemos que pensar corporativamente. O sea, todas las ideas de Dios son desarrolladas para el cuerpo, no para ti, en lo personal. Si Dios te da una idea, o sea, una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, no es para que tú digas, ay, yo voy a tener una vida genial, me voy a hacer millonario, me voy a hacer rico, gloria a Dios. No,
Esa idea que viene de parte de Dios es para el cuerpo. ¿Para quién? Para el cuerpo de Cristo, no es para ti, en lo personal. Es para que tú la desarrolles pensando ¿en qué? ¿En qué? En el cuerpo, corporativamente. O sea, esto no es un club de superación personal. De que no, tú puedes y mírate en el espejo y todos los días vete y dite a ti mismo, dite, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. No, no es para eso. Unos sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Otros, los chavos no, se quedaron así como, ¿qué dijo? Bueno, los de 40 y tantos para arriba sí me entendieron. Bueno. O sea, no es para eso. Una idea de Dios no es para que tú te veas y digas, ay, qué bonito soy, qué hermoso soy, ¿verdad? No. ¿Para qué es una idea de Dios? ¿Tiene que ver con qué? Con el cuerpo. Servicio a los demás. Muy bien, ya entramos a la parte final. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. La última parte, y ya voy a cerrar todo lo que estoy diciendo. Listos, vamos a entrar a lo más interesante. Gálatas 4:19 dice, ¿qué dice? Todos juntos, por favor, 1, 2, 3. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra vez, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ok. En lo natural, cuando hay vida y hay algo que no se puede ocultar, o sea, en lo natural, cuando hay vida, o sea, estoy hablando cuando hay un embarazo, pues, y cuando hay algo que no se puede ocultar, porque pues una embarazada, pues, tarde o temprano se van a dar cuenta en la casa que está embarazada, ¿verdad? Por muy fajas que se ponga y todo lo que quiera hacer, al final, sobre todo los últimos 3 meses, se van a dar cuenta que hay algo ahí. ¿Qué es lo que no se puede ocultar? En lo natural. En lo natural, ¿qué hay? Síntomas, muy bien, ¿qué más? ¿Perdón? La apariencia, ¿cómo es la apariencia? Su comportamiento, el crecimiento, ok. Aquí anoté, comienza a haber mareos, náuseas y en ocasiones vómitos, necesidad de alimentación. Tienen antojos, ¿verdad? Ay, ¿cómo se me antoja un menudo? Y todos los días quieren menudo y quieren menudo y quieren menudo. Otras quieren pan con mermelada y pan con mermelada. Otras puro pastel, ay, pastel. O sea, protuberancia abdominal es la palabra correcta para los que no entendemos el término, es pancita. Les empieza a crecer la pancita. Se les empieza a poner así infladita, como que traen ahí un meloncito y luego una sandía. Y luego empiezan los movimientos fetales. Ok. Y cuando nace, hay hambre, llanto, sonrisas. Ahora bien, en lo espiritual, esa es la búsqueda que debemos de tener como iglesia. En lo espiritual, esa búsqueda, lo mismo que pasa en lo natural, lo estamos llevando a la iglesia. Pregunta, ¿cuál es nuestra búsqueda como iglesia? ¿Cuál es nuestra búsqueda como iglesia? ¿Cuál es nuestra búsqueda como iglesia? Vas bien, dicen acá, embarazarnos, formar a Cristo en nosotros, dar a luz eso, esa idea de Dios. Muy bien, Nancy, excelente. Dar a luz esa idea de Dios. Ahora, como iglesia, en lo espiritual, ¿qué es lo que debemos de desear ahora? ¿Cuál es nuestra búsqueda como iglesia? Ya lo dijeron, dar frutos. Muy bien. La respuesta que tengo, que ya me la dijeron de diferentes maneras, es
el entendimiento de que hay vida y que esa vida produzca obediencia al Señor. Ahora, en lo espiritual, ahora lo que yo tengo que entender es que hay vida dentro de mí. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? ¿Te crezca la pancita o no te crezca? Fíjate, muchas veces mucha gente no tiene hambre, pero tiene esa vida que es Cristo. Entonces, en la medida en que va creciendo eso, te va dando hambre, se te va notando. Entonces, tenemos que entender que hay vida y que esa vida produzca obediencia al Señor. Segunda pregunta de mesa. Segunda pregunta de mesa. Dice, cuando estamos en un atolladero de decisiones, ¿qué debemos orar? Corre tiempo. ¿Ya acabaron? ¿Sí? A ver, vamos a ver esta mesa. Pusimos pedir el don del conocimiento y sabiduría para poder resolver cualquier situación o problema. A ver, quiero que escuchen esta respuesta, por favor. 1, 2, 3. Pedir el don del conocimiento y sabiduría para poder resolver una situación o problema. ¿Quiénes tienen la misma respuesta? Esa es la respuesta correcta. Un aplauso a todos ustedes, por favor, respondieron bien. Cuando yo estoy en un problemón que no sé qué hacer, en broncas, ¿qué es lo que debo de orar? Pedir, fluir. La respuesta, por favor, en cabina. Poder fluir en el don o palabra de conocimiento y don o palabra de sabiduría. Eso es lo que tengo que hacer. Señor, dame una idea, dame un pensamiento a mi mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Eso es lo que debemos de orar. No es, ay, Señor, ahí te encargo los 500 pesos para Coppel. Señor, ahí te encargo los 400 pesos para pagar la luz. Señor, hazme el milagro. No, o sea, tú tienes que pedirle a Dios don de conocimiento y de sabiduría.
Ay, Señor, que el cobrador se pase y pon ángeles aquí afuera de la casa que no vea que estamos aquí. No, el cobrador va a llegar. ¿Sí me explico? O sea, Señor, que no me corten la luz, que cuando pase el de la Comisión Federal se vaya y que vea un ángel. No, te la va a cortar, brother. Tú lo que necesitas es una idea de Dios y cómo ejecutar esa idea de Dios para resolver los problemas. Esa es nuestra oración. Sigo. Poder fluir en el don o palabra de conocimiento o palabra de sabiduría. La palabra de conocimiento y sabiduría nos hace descubrir la verdad de Dios y la hace aplicable a la vida. Repito, la palabra de conocimiento y sabiduría nos hace descubrir la verdad de Dios y la hace aplicable a la vida. Si tenemos la vida de Cristo, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Si tenemos la vida de Cristo, ¿en qué tiempo estamos? Presente continuo, no. Kairos, no. De acuerdo a la conferencia que estamos dando en este momento, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en tiempo de dolores de parto. Estamos en tiempos de dolores de parto y la palabra de conocimiento y sabiduría nos va a permitir hacer los movimientos correctos. ¿Por qué nos va mal? Porque no estamos pensando más que en que no vengan a cobrarnos o en que me caiga dinero del cielo. No, tenemos que pensar en las estrategias de Dios. Estamos en tiempo de dolores de parto. Si tenemos la vida, tenemos que pensar en parir. ¿Tú crees que una madre, cuando está embarazada y desea con todo su corazón a su hijo, ¿qué es lo que pasa con ella? Dice, ay, cómo quisiera que pasara el tiempo y ya poder tener a mi criatura en la mano. Ya lo quiero ver, ya lo quiero conocer. ¿Verdad? Siempre está pensando en ella, ya lo quiero ver, ya la quiero ver. Pero no dice, ay, ya tengo 15 años embarazada y todavía ni dolores traigo. Así hay cristianos, bueno, creyentes, por no decir cristianos, creyentes que ¿qué dicen? Ay, tengo la vida, pero mira, como si no tuviera nada, ando igualito que los del mundial, bien a gusto. Igual, ¿por qué? Porque necesitamos pensar en parir. Los dolores de parto vienen para hacer nacer algo. Significa que algo se agranda, que algo crece y que algo está llegando a la madurez que viene de parte de Dios. Por eso Pablo está hablando de dolores de parto, porque dice, es que hay cosas de parte de Dios que necesitan salir a la luz. Eso es lo que está diciendo. Y yo junto con ustedes, yo quiero vivir esos dolores. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Por eso Pablo se solidariza con la iglesia y dice, ¿cuánto yo daría para que juntos pudiéramos tener estos dolores de parto para poder juntos parir todas las ideas de Dios que está poniéndonos y cómo llevarlas a cabo? Es lo que está hablando Pablo. Los dolores de parto determinan la frecuencia y el acercamiento a un tiempo de luz. Cuando la mujer empieza a aumentar sus dolores de parto, dicen, ya está 12 horas, ya está 6 horas, ya le falta poco tiempo. De eso se trata, de estar embarazados. Y te quiero decir algo, en Cristo no hay ideas únicas. Ya tuve una idea de Dios y ya me retiro. No, aquí no de que tuve un hijo y ya no. Aquí es pariendo y pariendo y pariendo y pariendo. ¿Por qué?
Porque para eso fuimos llamados, para que Cristo en nosotros se manifieste en esta tierra. La palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría vienen para entender y comprender. Lean esta frase por favor en voz fuerte. 1, 2, 3. Y termino con la tercera y última pregunta, ya es lo último. ¿Entender y comprender en el Evangelio del Reino es lo mismo? ¿O hay diferencia? Y si la hay, ¿cuál sería? Corre tiempo. El entendimiento es una palabra que nos da el Señor y que al comienzo no la comprendemos, pero la entendemos. Lo voy a explicar. La voluntad de Dios no siempre se comprende. Por ejemplo, ¿cómo se le pide a una persona que comprenda ante una muerte, una enfermedad, un diagnóstico, una situación adversa? O sea, eso no lo puede comprender. No es posible. Lo sigo explicando. Porque la comprensión está más relacionada a la mente natural, a lo que se ve con los ojos físicos. Repito, la comprensión tiene que ver más con la mente natural. O sea, con lo que yo veo. Es que, ¿cómo me pides que comprenda que se murió cierta persona muy cercana a mí? Eso no lo comprendo. Muchas cosas no las vamos a comprender, pero sí las debemos de entender, porque el entendimiento trae un nivel de paz de saber que, aunque no todo está claro, Dios está en el control. Repito, muchas cosas no las vamos a comprender, porque comprender tiene que ver con el raciocinio, pero las vamos a entender porque el entender trae un nivel de paz. O sea, no comprendo por qué me pasó esto, pero entiendo que viene de parte de Dios y voy a meterme en esta paz. Cita bíblica, Juan 14, 27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, ¿cómo qué? Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, yo puedo entender que algo viene de parte de Dios, pero no necesariamente lo tengo que comprender. O sea, una lógica para eso. O sea, esto no tiene una lógica, pero yo entiendo que viene de parte de Dios. Por ejemplo, Dios está tratando contigo y Dios te dice: así como estás no me sirves, yo voy a tratar contigo. Y trata contigo a través de alguna enfermedad que tengas. Por ejemplo, Pablo tenía una enfermedad, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía Pablo de su enfermedad? El aguijón en la carne, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué decía? Le he pedido a Dios, pero el Señor me dijo: no, se te queda. ¿Por qué? Porque cuando Dios está tratando con alguien, tú entiendes que Dios está tratando contigo, pero no comprendes. Dices: ¿por qué me pasa todo esto? Bueno, yo entiendo que viene de parte de Dios, porque después Dios te muestra por qué. De momento no lo comprendes, porque tu mente natural dice: ¿pero por qué? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero tú te tienes que mover en esa paz. ¿Por qué? Porque tú entiendes, hay cosas que vienen de parte de Dios y en tu espíritu las tienes que entender, aunque tu mente no lo comprenda. O sea, no comprenda por qué 2 más 2 son 4. Dices: no, es que no tiene lógica. No sé si me estoy dando a entender. Yo los veo con cara de guata muchos ya. Sí, ya se nos. O sea, ¿por qué? Porque todos tenemos una mente y para nuestra mente todo tiene una lógica,
Pero Dios no piensa como nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, voy a seguir explicándolo. Cuando la palabra de conocimiento y de sabiduría hace que haya un entendimiento por fe, ¿qué sucede? Repito, cuando la palabra de conocimiento, ¿cuál es la palabra de conocimiento? Una idea de Dios en mi mente. ¿Y la palabra de sabiduría qué es? ¿Cómo tengo que proceder y cuándo? Hace que haya un entendimiento. Hace que yo tenga un entendimiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí ya los llegué. Todo esto me vine bien despacito explicándoles para llegar a esto. Que ya se me trabaron así, ya, que hay que reiniciarlos, ¿verdad? Todos para que, a ver. La palabra de conocimiento y de sabiduría viene a hacer que lo que hemos entendido por fe pueda comenzar a ser comprendido y ejecutado por el Espíritu. Eso trae poder y autoridad. Repito, la palabra de conocimiento y de sabiduría viene a hacer que lo que yo entendí por fe, entendí. O sea, yo entiendo que esto que me está pasando viene de parte de Dios. No lo comprendo, pero lo entiendo. Sé que viene de parte de Dios. Sé que esta situación económica, sé que la que sea, viene de parte de Dios. Cuando yo entiendo por fe eso, puedo comenzar ¿a qué? A comprender y ejecutar por el Espíritu las cosas para yo poder desarrollarme en esa autoridad y en ese poder. Te lo voy a explicar. Pero recibiréis poder. ¿Se acuerdan que lo tocamos? ¿Qué dijimos que era el poder? Es algo de parte de Dios que Él genera en mí, ¿sí o no? Ok. Dios no solamente quiere que tengamos poder, sino que tengamos ¿qué? Autoridad. ¿Cómo me puedo yo mover en poder y en autoridad? ¿Cómo? ¿Cómo me puedo yo mover en poder y en autoridad? En lo práctico, ¿cómo? ¿Cómo puede salir ese poder? ¿Cómo puede salir esa autoridad de mi vida? ¿Cómo puedo yo desarrollarme en la sociedad con ese poder y con esa sabiduría? ¿Cómo? Cuando la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría hacen que yo entienda las cosas, entendimiento, hace que yo entienda las cosas de parte de Dios. Y esa palabra de conocimiento y de sabiduría va a hacer que yo las empiece, después de entenderlas, a comprenderlas. Cuando yo empiezo a comprender, empiezo a ejecutar por el Espíritu. Cuando digo por el Espíritu, ¿a qué me refiero? Por las rutinas de Dios que Dios me puso a mí aquí en la tierra. Es cuando yo empiezo a hacer esas rutinas y empiezo a moverme aquí en la tierra con poder y con autoridad. No sé si me estoy dando a entender. A ver, lo voy a poner de otra manera. Alfredillo, ven hijo. Ven Víctor. Venga, ustedes dos, párense aquí. Voy a poner un ejemplo, a ver si me voy a entender. Ahí están bien, ahí están bien. ¿Ven? Darío, allá, ¿de qué lado? No, tú aquí. Darío, ¿de aquel lado? Ahí están bien. Ok, ahí están bien. ¿Listos? Él se llama conocimiento, él se llama sabiduría, él se llama entendimiento y él se llama comprensión. ¿Sale? ¿Cómo te llamas? Comprensión.
Entendimiento. Sabiduría. Conocimiento. Cuando yo me muevo en, Conocimiento. y ese conocimiento sé cuándo aplicarlo en mi vida, porque me muevo también en, Sabiduría. aunque yo me mueva en eso, va a haber muchas cosas de parte de Dios que yo todavía no las Entiendo. entiendo. O sea, yo las entiendo las cosas que vienen de parte de Dios, yo entiendo eso, aunque no las... Comprenda. ¿Sí me explico? Pero después de un tiempo de estar yo trabajando con Dios, esto es madurez. Después de un tiempo de yo estar trabajando con Dios a través de Conocimiento. Y sabiduría. y que yo empiezo a entender las cosas, Entendimiento. cuando yo las empiezo a entender, entonces va a llegar un momento que lo que yo no Comprenda. lo empiece a... Comprender. ¿Ya me estoy dando a entender ahora sí? O sea, las primeras veces, miren, para empezar, muchos de ustedes no saben ni qué es moverse en sabiduría ni conocimiento. Entonces va a estar en chino. Entonces, cuando empieces a moverte en Conocimiento. y en, Sabiduría. cuando empieces en eso, va a haber muchas cosas que no, o sea, que te va a costar trabajo entender. Pero si tú te sigues moviendo en, va a llegar un momento que no solamente las vas a entender, sino que las vas a Comprender. Este es un proceso de maduración. Y cuando tú estés acá, entonces ven, párate aquí, párate ahí. Entonces, cuando yo me muevo en, yo empiezo a tener, y después de moverme un tiempo y empiezo a madurar en esto, voy a llegar a, y cuando yo ya empiezo a comprender las cosas, yo empiezo a ejercer aquí en la tierra Poder. Y autoridad. Ay, Señor, yo quiero moverme en poder y en autoridad. Papá, pero ni siquiera estás empezando por allá. Señor, a ver, hermanos, pasen aquí los que quieran recibir poder y la autoridad de Dios. Y pasan los domingos y les echan aceite y se caen y todo. Y llegas a tu casa y, Señor, ni 500 pesos para pagar Coppel. ¿Cuál autoridad? ¿Cuál poder, brother? Porque no sabes que todo esto es un trabajo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en tu vida, es un entrenamiento. Entonces, yo me muevo y aunque yo empiezo entonces o sea, hay cosas que entiendo, no las comprendo. O sea, no comprendo muchas cosas, porque esa es la vida de fe. Hay cosas, pero una vez de que yo empiezo a entender, empiezo a... porque entonces yo ya tengo algunos añitos trabajando con Dios y digo, ya sé cómo Dios le hace, ya sé por dónde va. Esto es madurez. Esto no es de orar mucho. Tú puedes tener 20 años con Dios y apenas estás aquí, y puedes tener 5 años con Dios y ya andas acá, porque este es un proceso. Este es un trabajo de parte de Dios dentro de ti, en tu interior. ¿Sí me explico? Esto es algo que Dios está trabajando contigo, y entonces tú ya dices, yo lo entendía y no lo comprendía, pero ahora yo ya estoy comprendiendo muchas de las cosas. Ahora yo ya estoy comprendiendo, y entonces yo ya me estoy moviendo en un poder y en una Autoridad. diferente. Un aplauso a nuestros modelos, por favor. Gracias, pueden sentarse.
Entender significa ir hacia adentro. Entender es en una comprensión que se da en la profundidad de nuestro espíritu. Entonces nosotros fuimos llamados a tener un entendimiento. Oye, ¿y yo voy a poder comprender? Sí, sí vamos a comprender. Pero primero yo tengo que entender que Dios está tratando. Oye, ¿por qué me vino esto? No lo comprendo, lo entiendo. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Nos ayudan para bien. Hay cosas, o sea, eso yo lo entiendo, pero híjole, es que me está pasando, no lo comprendo. Pero un día lo voy a comprender. Un día voy a comprender la profundidad de todo esto. Ahorita lo entiendo. Y en la medida en que yo vaya creciendo en mi entendimiento, voy a empezar a moverme en esta comprensión de. Por eso, ¿qué es la comprensión? Es cómo piensa Dios. Por eso el don de ciencia o conocimiento. O sea, las ideas de Dios en mi mente. Las ideas de Dios en mi mente. Cuando tú empiezas a jalar las ideas de Dios en tu mente y tú te empiezas a mover en sabiduría en los tiempos de Dios, entonces tú empiezas a entender cosas en tu espíritu. Por eso mi paz les dejo, no como el mundo la da, yo se las dejo diferente. O sea, hay cosas que no comprendo la lógica de todo esto, pero entiendo en mi espíritu que esto viene de parte de Dios y con eso me quedo. Un día el Señor me lo va a revelar y tarde o temprano te quiero decir que cuando tú menos lo piensas, el Señor te empieza a revelar cosas, dudas que tú tenías y tú dices, ya sé por qué me pasó lo que me pasó hace 5 años. Ajá. Ya entendí. Yo creo que a muchos nos han pasado, ¿o no? Que tú dices, ya sé por qué lo que yo no sabía, ya sé por qué me pasó. ¿Y qué es eso? Son respuestas de Dios. Termino con esto. Recuerda, nuestros ejercicios espirituales son para generar poder y ser eficientes en todo aquello que se agranda. Crece dentro de nosotros y está llegando a la madurez que viene de parte de Dios. ¿Para qué son los ejercicios espirituales? Para ser eficientes en todo aquello que viene de parte de Dios que está dentro de nosotros. Fuimos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, no para que vivas una vida genial, porque ya somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el reino. No es, ¿cómo te la pasas? Genial. O sea, y no estoy diciendo que hay que pasárnosla mal, claro que hay que pasárnosla bien, pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con el cuerpo. Tenemos que pensar corporativamente, no tienes que pensar solamente en ti. O sea, el mundo no empieza contigo y termina contigo. O sea, este es un asunto de cuerpo. Tu oración, pregunta, ¿tu oración está enfocada para que la palabra de conocimiento y sabiduría te haga descubrir la verdad de Dios y cómo aplicarla a tu vida? Eso es como debemos de orar. Señor, no es repetir el Padre Nuestro, no es repetir el Salmo 23, no es repetir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, oh Señor, me haces estar confiado. Salmo fulanito de tal. No. O sea, tiene que ver con algo más. Siguiente pregunta, ¿ya experimentaste el lenguaje inefable de Dios? ¿Ya lo experimentaste? Cosas que no puedes decir, que dices, wow, me está llegando un entendimiento, una comprensión de cosas de Dios que ahorita no tengo palabras para decírsela. ¿Cómo se los digo?
¿Estás dispuesto a experimentar la diferencia entre entender y comprender? Terminamos la grabación en este momento con esta oración. Cierren sus ojos, por favor.